Esta es la Vespa 150 BXL y nace del odio hacia las motos convencionales y crearon esto. Y yo creo que todos nos preguntamos, ¿quién compra este tipo de motos? O mejor aún, ¿por qué la compran? Pero eso lo vamos a ver a lo largo de este video. Vamos con el onboard de esta Vespita y esto es lo que más detesta. Tachas, tortuguitas, lomos de burro, así. Y también una ciudad en mal estado. Así que vamos a meternos a la ciudad de Mendoza, que yo creo que es un deporte extremo para esta moto, que está pensada 100% para ciudad, pero igualmente no para todas las ciudades y no para todos los públicos. De hecho, si enlazamos con las preguntas iniciales de quién la compra y para qué se compra y por qué, ya debes tener una base hacia quién apunta, porque cuando hablamos de Vespa sabemos hacia el público que apunta. No quiero aburrirlos mucho con información, pero me parece importante tener que destacar ciertos puntos. Esta moto transmite mucho más sensación de lo que es en ficha técnica. Tiene un motor de 150 centímetros cúbicos que entrega poco más de 11 caballos, no parece mucho, pero realmente para ciudad están más que bien porque de 0 a 60 km por hora lo hace bastante rápido. Es sumamente cómodo de utilizar porque, si notarán, tengo dos manetas, pero ambas son de freno, ya vamos a hablar de ellas. No tenemos un embrague, ya que tiene una caja automática CVT. Esta funciona por correa, mediante un rodillo que a medida que vas subiendo en kilometraje, ese rodillo va desplazando la correa. Lo positivo de esto es que para ciudad es un lujo porque solo te preocupas de acelerar, frenar y que no se te cruce ningún nada más. Ahora, la sensación de manejar este scooter, acelerarlo y querer pegar un rebaje es como re extraño. Y tenemos dos manetas. ¿Cuál es la función de cada una? Tenemos un freno CBS, es decir, combinado con ABS delantero. ¿Esto qué significa? Yo cuando presiono el freno derecho, la moto frena que da gusto. Y es que en la parte delantera tenemos un disco de 200 milímetros con una pinza con dos pistones firmadas por Vaibre. El freno delantero cuenta con ABS y en la parte trasera tenemos un freno a tambor que igualmente, al combinarse con el delantero, frena bastante bien. Gracias. Yo les dije, en cada semáforo alguien te dice algo, para bien o para mal, pero es una moto llamativa. Volvamos con el tema frenos. Frena muy bien esta moto. Con el freno combinado, teniendo ABS delantero, no se traba la rueda de adelante y la rueda de atrás se traba, pero en el último tramo. No es que se va a trabar y te va a desestabilizar la moto y te vas al piso. Para nada, frena muy bien. Ahora, ¿querés frenar solo con el delantero? También vas a poder y tenés ABS siempre y no sentí que fuese invasivo. De hecho, la frecuencia de actualización es muy buena porque si sentís que se activa el ABS, lo libera y lo aprieta, pero sin la necesidad de soltar la maneta. Eso es un golazo para la ciudad, porque de vez en cuando alguien se te cruza. Ahora, tema confort para ciudad, es una moto sumamente cómoda siempre y cuando la calle, no te digo que sea una seda y esté como esto, pero sí esté en buenas condiciones. Si te metes en calles que tienen muchos relieves, muchos pozos, la vas a pasar mal porque se siente muy rígida. ¿A qué se debe esto? A este monochasis de acero que es tan característico de Vespa y que ninguna marca china se lo ha podido copiar. Esto por una parte está muy bueno porque se siente muy sólida la moto, no hay vibraciones, no hay ruidos molestos, pero ahora, si hablamos de rigidez, no es lo mismo que tener un chasis tubular como en cualquier otro tipo de motos. Otro de los factores es el monobrazo lateral que tenemos del lado izquierdo en esta moto, que tiene un amortiguador hidráulico. Es un diseño clásico de Vespa que utiliza ingeniería para el aterrizaje de aviones, porque si no sabían, Piaggio, el fabricante de las Vespa, inicialmente fabricaba aviones. Entonces, ese diseño es sumamente característico a nivel tecnología, está bueno, tiene una buena solución. De hecho, muchas bicicletas de descenso y de MTB general suelen tenerlo, pero de esta forma, esta moto es un poquito más rígida. Y el último factor son las llantas y el rodado principalmente. Tenemos llantas de aleación de aluminio de 11 pulgadas adelante, 10 pulgadas atrás. Son llantas bastante chicas. Lamentablemente en ciertas partes de la ciudad prefiero no entrar en esta moto porque no es lo más cómodo. Qué tipo romántico, mirá, yo en una Vespa y no llevo flores. Hoy es 14 de febrero. Volviendo a lo importante, es una moto que te copia absolutamente todo. Toda la imperfección que haya en la calle lo vas a sentir en los brazos. Lo bueno de este rodado es que para ciudad es muy ágil y muy fácil de mover.
pero cuando vas a 70 km por hora, esto está bueno, también la puedes mover, pero se siente un poco inseguro, porque si te pasas de rosca, puede que la moto se barra. Ahora, si hablamos de autonomía, qué moto espectacular, por favor. Más o menos rinde entre 35 a 40 kilómetros por litro. Hablamos de unos 2,5 litros a 3 litros cada 100. No es la moto más económica, pero es una moto que rinde muy bien. Con su tanque de 7 litros llegás a una autonomía promedio de 250 a 300 kilómetros. Es increíble. Atrás de la RAM me siento pequeño, ínfimo. Volviendo al tema agilidad, es una moto que pesa unos 135 kilos. Creo que en este momento es la moto más liviana que he probado a lo largo de todos estos años. Voy a pasar por acá. Ahí estamos. Entonces, moverla en seco es como mover una bicicleta. De hecho, es la primera moto que puedo meter en el departamento, que duerma bien resguardada sin ningún peligro exterior. Y evidentemente, por su ergonomía, es una moto muy fácil para filtrar cuando el semáforo está en rojo. A ver, vamos por acá. Ok. Haga lo que quiera. Tiene el guiñe, pero pasó el segundo carril a la izquierda. No nos desviemos, no vamos a observaciones diarias, pero este está usando el teléfono. Ay, Dios. La gente. ¿Pasó en rojo? No. Cualquiera. Se le ponía en verde y no aceleraba. Se pone en rojo y acelera. El típico Amarok. Ok, ahora me parece importante destacar el tema vibraciones. Es una moto que regulando no se siente. De hecho, cada vez que acelerás y la desacelerás, yo en un principio pensé que se ahogaba y se apagaba. Porque, vamos al caso. Acelero. 20. 40. Llego al semáforo, desacelero. No vibra. No se escucha. Entonces pensé que se apagaba la moto, pero no, es simplemente que el motor es sumamente sereno. Ahora, si la queremos llevar entre 10 a 20 km por hora, por ejemplo, ahí, hasta que no pasamos los 20, se siente una vibración. Desconozco si es un tema de mantenimiento de la correa, pero hay una leve vibración entre los 10 a 20 km por hora. Luego de eso, en todos los otros regímenes, incluso yendo a 80 km por hora, no hay problema. Y de hecho, sea de paso, ya que hablamos de esa velocidad, la velocidad crucero para esta moto es ideal si vas en ruta, que no está pensada para eso, pero es ideal ir a unos 60 a 70, incluso 80 km por hora. ¿Pude hacer un top speed? Sí, pero ya lo van a ver en video. A ver cómo dobla. De 10, excepto acá cuando empiezan las imperfecciones. Va dando saltitos porque, como les dije, es una moto rígida, entonces se vuelve un poco inestable si vas doblando. Aparte es por un tema lógico de la geometría de esta moto. Hablamos del chasis, de la distancia de ejes. Es una geometría que no está hecha para pistear o doblar de la mejor forma, pero sí para que sea ágil entre el tráfico. Las vibraciones no se perciben tanto, pero sí tengo algo para decir y no me gustó para nada, tanto para ciudad, en ruta, son los espejos. Esta moto que me prestaron ha tenido una caída del lado izquierdo, entonces del espejo izquierdo directamente no veo nada. Del lado derecho sí voy viendo, pero vibran un toque, no tanto. El tema es el estilo de los espejos. Es redondo, tiene mucho zoom en el frente y se abren a los costados. El problema de eso es que no veo nada, veo muy poco hacia atrás. Van a ver que repito mucho el movimiento de girar la cabeza, porque no se ve mucho por los espejos, entonces no estoy tan seguro, y para ver si viene alguien atrás, porque tenés muchos puntos ciegos, prefiero girarme y ya está. Y creo que por acá es donde sufre la Vespa, con estas imperfecciones de la calle, que no la pasa para nada bien. Es una moto muy rígida, por lo que ya hablamos del monocasco. Ahora, hablemos un poco del tablero. Es básico, pero bastante funcional. No tenemos cuenta revoluciones, sí nos marca el kilometraje real, también nos indica el horario, nivel de combustible, y tenemos un botón con los modos, pero los modos en realidad son los trips. Tenés el odómetro, trip A, trip B y no mucho más. Pero lo que a mí me encanta es que es súper visible al sol, porque es una combinación de analógico con digital, pero lo digital está bien retroiluminado. Miro para atrás, por lo que dije de los espejos, y vamos a acelerar. Ahí puño al 100% y vamos, a 60 llega bastante rápido. La velocidad cómoda para esta moto son de 70 a 80 km por hora, así que mantenido a 70, vas de 10. Pero en este momento estamos justo por un asfalto donde tiene muchos desniveles. Van a ver cómo se va moviendo los espejos y va saltando la moto. Esto no le gusta en absoluto y te transmite mucho.
¿Puedo ir a 80? Sí, pero al tener un rodado tan chico puede que sea más inestable esta moto. Así que estamos haciendo la prueba en ciudad, pero también la vamos a hacer en ruta en un momento. La iluminación es full LED, ilumina bastante bien de noche a mi parecer, siempre y cuando lleves la luz alta. Y acá vamos a 80 km por hora y si bien voy saltando porque se siente bastante rígida, lo que amortigua mucho es el asiento. Es un asiento sumamente mullido, muy cómodo, que tenés un montón de espacio y tanto para ir con una o dos personas hay espacio para los dos. Eso sí, no tiene agarres para la persona de atrás, así que sí o sí tiene que ir agarrado a vos porque estos 100 HP de fuerza se sienten. No, realmente no es necesario porque es una moto que entrega la potencia de forma muy progresiva. Ya estando abajo de la moto quiero hablar de 4 cosas. En primer lugar, empecemos con el espacio bajo el asiento, que ya lo vieron. No hay tanto espacio para un casco convencional, pero sí para uno de este estilo de moto, ¿sí? Yo acá llevo mis cositas. Segundo lugar, tenemos una gaveta. Al apretar el botón donde va la llave, apretamos, tenemos este espacio. Siempre y cuando no esté trabado el manillar hacia allá con la llave, se puede abrir. Botoncito apretamos. Lo bueno es que es espacioso, entran un par de teléfonos, billetera. El tema del teléfono es que no te recomiendo llevarlo porque al ser chapa, si no tenés un vidrio templado y protegida las cámaras, se puede rayar. Y otra de las cosas que me llama mucho la atención son 2. Verás que está en un caballete, pero no tiene patita. ¿Por qué pasa esto? Me dijeron que al ponerle patita y no ponerle un caballete, la moto no quedaba tan inclinada y cuando pasaban y la rozaban, la moto se caía. Así que comenzaron las quejas y tomaron la decisión de ponerle solo un caballete, que es mega cómodo. El tema es que siento que la solución para tener una patita es acortarle un par de centímetros y que la moto se vuelque un poco más. Eso sería un golazo. Y lo tercero es mostrarles cómo arranca. Por acá tenemos para colocar la llave, damos contacto y para que arranque tenemos que tocar cualquiera de los 2 frenos, cualquiera de las manetas. Pulsamos, apretamos y ya está la moto regulando. Y en caso de que se pregunten, sí, la gaveta se puede abrir con el motor en marcha. Apretamos y abre. La única forma para que no pase esto es trabando el manillar. En ese caso ahí sí queda trabada y no se puede abrir. Pero igualmente no le recomendaría a nadie dejar algo importante. Y como último dato interesante, vean esto. ¿Qué pasó acá? ¿Qué es esto? ¿Es como un embellecedor? No, usaron el mismo chasis de Vespas anteriores que venían carburadas y acá estaba el cebador. Pero como este es inyección, no pasa nada. Hubiese estado bueno ahí un puerto USB. Aunque no crean que no tenemos puerto USB, lo tenemos por acá. Es un puerto de 12 volts. Habiéndola probado solo 24 horas, empiezo a entender a la gente que compra este tipo de motos. Pero cuando hablo este tipo de motos no es Vespa específicamente, sino scooters con caja automática. Son muy cómodas para el día a día y ya empiezo a formar una conclusión. Pero esa conclusión va a estar lista después de que la use por lo menos 3 días más. Otra de las cosas cómodas es que hay tanto espacio en el asiento que yo me puedo estirar. Ahora voy con las piernas estiradas. Más puedo ir así si quiero. Y tengo espacio porque me subo a la parte de atrás del asiento y la moto se siente un poquito más inestable porque está todo el peso atrás. Tengan en cuenta que el motor está en la rueda trasera. En cambio acá ya estabilizo un poco toda la geometría de la moto. Pero si haces tramos un poquito más largos y te querés estirar, te sentás, estirás y vas sumamente cómodo. Acabo de ver algo que me interesa porque estoy en una Vespa y hoy es 14 de febrero, así que hay que cumplir. Buenas, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Te pido este rojo, ¿puede ser? Permiso. Bueno, yo creo que este color combina con la Vespita. A partir de ahora el review va a ser así. Todos me van a ver como el último romántico. La típica película de Italia, Vespa roja con un ramo de flores. No. Una de las cosas que menos me gustaron de esta moto, como tal, son los comandos. No sé, no me termino de acostumbrar, no me terminan de cerrar, me cuesta todavía poner el guiñe cada vez que lo pongo, después a veces presiono, hace el clic, hace el feedback, ok, esto lo detesta, esta motito, está destruido. Calles de Mendoza, precioso. No me termino de acostumbrar, cada vez que pongo el guiñe y lo quiero sacar, aprieto, hace el feedback y a veces no sale. Es algo que me pasó continuamente en estos 3 días, pensé que era mala costumbre de mi parte o que no lo sentía bien, pero no, hago el clic y a veces no se sale.
Y ahora estamos entrando a un lugar donde no es el hábitat natural de esta moto, es más, es todo lo contrario, no es ciudad, sino que es ruta. Pero antes de hablar de esto, que dicho sea de paso, vean la velocidad de crucero, 80 km por hora con una mano, se siente súper estable y hay bastante viento lateral. Pero bueno, empecemos hablando del mantenimiento. En primer lugar, un poco para hablar de el seguro. No es una moto tan robable, sí es una moto vistosa, pero que realmente a los amantes de lo ajeno no le termina de cerrar, no les gusta porque no pueden robar en ella y también para desarmar y vender autopartes no es lo más buscado. Así que el seguro no es tan caro y no es una moto tan robable. Eso sí, no la dejé regalada, pero es un gran punto a favor porque al pagar el seguro no estás pagando igual que una Hondita Tornado 250 que terminás pagando como una camioneta 0 kilómetros. Ahora, tema cubiertas y su durabilidad. Esta moto tiene casi 6.000 kilómetros y las cubiertas, el dibujo está casi nuevo, porque es una moto que no es potente, su entrega de potencia también es muy progresiva y dependiendo cómo la uses, la durabilidad de esta cubierta, que son las Eurogrip V-Connect, duran aproximadamente entre 15 a 20.000 kilómetros. Así que muy probablemente cuando estés por vender esta moto, si la compraste 0 km, todavía no le hayas cambiado las cubiertas. También si nos toca hablar de esta caja automática CVT, el tema del mantenimiento de la correa no es tan complejo, simplemente abrimos su caja, la limpiamos, sopleteamos con aire y no mucho más. Es una correa que dura un montón si la sabes cuidar. Ahora voy con el acelerador más o menos al 80% y va entre 70 y 80 km por hora. Llevo un pasajero atrás y hay viento lateral. E igualmente la moto se la banca bastante bien. No es una moto que esté pensada para esto, lógicamente va un poco forzado el motor y esporádicamente lo vas a poder hacer. No representa un peligro porque, como te digo, vamos a 70 km por hora. La velocidad mínima según la ley provincial de acá de Mendoza son 60 km por hora, no hay problema. El tema es la seguridad. Evidentemente, si tenemos algún hecho de inseguridad, no vamos a poder zafar de eso. Al igual que a la hora de incorporarte a este tipo de accesos, es un poco más complejo porque no tenemos una potencia suficiente para poder incorporarnos rápido, algo lógico. Por lo tanto, no es una moto que vaya mega cómoda en ruta, con viento en contra y con incluso un pasajero atrás, pero que su velocidad máxima ronda entre los 90 a 100 km por hora y su velocidad crucero perfectamente va de 70 a 80 sin ningún tipo de problema. De hecho, ahora vamos a hacer una incorporación. Tengo que mirar para atrás porque el espejo no está sirviendo. Y ahora voy al 100% para incorporarme. Y le está costando. Dale, boludo. Bueno, eso pasa. Tiene todo el espacio del izquierdo, sabe que tenés que entrar y así no te dejan el paso. Ese también es el tema de manejar un vehículo con porte tan chico, que mucha gente no te respeta. Pero no, ahora vamos a acelerar al 100%, vamos a 90 km por hora con pasajero y viento en contra. E igualmente se la banca. Evidentemente este motorcito va forzado, no es para esto. Pero si vos me planteás que esporádicamente vas a hacer un poco de ruta, lo podés hacer. Ahora, si tu planteo es, yo laburo y tengo que hacer mitad ciudad, mitad ruta todos los días, y no, yo iría por otro estilo de moto o incluso otro scooter, pero ya hablamos de precios bastante superiores, porque tenemos que hablar de maxi scooters que su velocidad crucero pueden ser 110 km por hora sin problema. Hablando de esto de su competencia, tanto Yamaha como Honda, si bien no tienen el mismo estilo, tienen la competencia directa, están un poquito más abajo, un poquito más arriba en precio. Pero son motos con muy buenas prestaciones, salvo que la calidad de construcción de Vespa es otro mundo. La Honda Elite 125, la Yamaha con sus dos versiones en distintos modelos, son motos que están bien fabricadas, pero son todas plasticosas y no son tan vistosas como esta. Entonces yo siento que acá la diferencia no solo va a estar en temas tecnología y potencia, porque las otras andan un poquito más que esta, sino que estamos hablando también de un poco de estética, de estilo. Y eso ya evidentemente depende de cada uno. Este es mi tercer día con la Vespa, ya llevo 130 kilómetros, que parece poco, pero es una moto que hice solo ciudad. Hice 130 kilómetros solo en ciudad. Y recién ahora estoy agarrando ruta y se comporta muy bien. O sea, de crucero, detrás de un camión que no es lo más seguro, es más, me voy a separar. Voy a 80 km por hora sin ningún tipo de problema. Desde mi punto de vista es una moto económica para mantener, dado lo que cuesta. No podemos compararla con una Honda Wave, es un poquito más cara en ese sentido. Pero para lo que cuesta este producto,
no es tan cara, incluso su seguro. Y también es una moto muy durable que se siente muy bien fabricada, muy bien construida, y ahora entendés por qué un scooter 150 cuesta esto, más de 6 millones y medio de pesos puesta en calle 0 kilómetro. En este momento tengo viento lateral, se siente bastante, de hecho cada tanto se me mueve un poquito, pero lo que genera esta inestabilidad no es tanto la moto en sí, sino su ergonomía y también su... ahí estamos. Su ergonomía y también su rodado. Rodado 11 adelante, rodado 10 atrás, y eso tiene mucho que ver. Pero también es una realidad que en este momento voy en un solo sentido. Si fuese una ruta donde pasan muchos camiones a 100, 110 kilómetros por hora y te pegan de frente, se siente una inestabilidad como que se te mueve por la ergonomía de la máscara de esta moto. Ya estamos abajo de la moto y después de toda esta información siento que ya debes deducir hacia quién está pensada esta moto. Vamos a darle dos enfoques. En primer lugar tenés al típico urbanista que no sale de la ciudad y la necesita para ir del punto A al B y llegar impecable. Es una realidad que pese a pasar por lugares donde hay charcos, donde hay un poco de tierra, tenés toda esta máscara que te recubre, así que no vas a llegar manchado, no vas a llegar sucio, vas a llegar impecable y aún más con estilo. Y si hablamos del segundo perfil, que perfectamente son combinables, aquel que ama lo retro pero que no quiere lidiar con la mecánica antigua e incluso la nula tecnología que había en ese momento. Tal vez quiere un poquito más de seguridad manteniendo todo ese estilo retro y vintage. Y creo que quedó muy claro en este video que en cada semáforo que frenás, alguien te está mirando, ya sea por el color de la moto, por el estilo de la moto y porque una Vespa no se suele ver todos los días. Y cuando hablamos de esta moto es inevitable que al tener una charla con un amigo o una persona que le interesan las motos, es inevitable no hablar del estatus. Y es que tener este tipo de motos, quieras o no, te guste o no, te otorga un estatus específico. Y ojo, no precisamente hablo de que si tenés una Vespa tenés mucha plata. No, no va por ahí, porque no es un producto sumamente caro. Tal vez si hablamos de la Vespa 300 GTS ya es otra historia. Pero en este caso hablamos de un estatus un poco más específico y es el de tengo buen gusto, soy canchero. Y otro de los puntos que te otorga tener este tipo de productos es que no se devalúan en el tiempo, o al menos la devaluación es mínima, comparada por ejemplo a marcas más chinas, como tener una Sanel Styler o motos similares. Acá no, incluso usándola durante 3 o 4 años y vendiéndolas con 5.000, 6.000 kilómetros, la devaluación es mínima y te hablo entre un 15 a 20% como mucho. Y no es casualidad que en el mercado de los usados no hayan tantas, y si hay mucha oferta, se suelen vender bastante rápidas. Entonces, para resumirlo, si buscas una herramienta de trabajo, y evidentemente esta Vespita no es lo que buscas, y quedó muy en claro desde el principio, cuando te dije que era una Vespa, creo que nunca he visto un delivery con este tipo de motos. Ahora, si buscas una extensión de tu estilo personal, y sos canchero no como yo que me he visto súper básico, y sí, esto es lo que buscas. Y ahí es cuando el dinero pasa a un segundo plano, porque al ser una compra mucho más emocional que racional, la pasión pasa por encima al tema económico. Y por eso es que mucha gente está dispuesta a pagar más de 6 millones y medio de pesos por este tipo de motos. Y si me preguntas a mí si la recomiendo, sí, es una moto que tiene muy buena calidad general. Ahora, yo como usuario la compraría para el día a día. Y no sé, porque yo soy mucho más racional para comprar y en todo caso si soy emocional me voy a otro estilo de motos. Pero tener un scooter para el día a día, mucha gente dice que no hay vuelta atrás. Y ahora cerramos este video volviendo a la ruta. Precisamente esto no es ruta, pero hasta acá llegó el video de hoy, aunque nos queda una prueba pendiente por hacer. Me planteé, esta moto es para ciudad, 100% ciudad, ¿se puede hacer algo más? Sí, pero está diseñada para ciudad. Entonces, las velocidades legales suelen ser hasta 40 km por hora o incluso 60, dependiendo, pero quiero hacer una prueba que cuando ese semáforo se ponga en verde, hacer un 0.40 y un 0.60 para ver los tiempos. Ya estamos. Y vamos, 20, 40, 60... A ver si llegamos al 80, no, 70 está bien, perfecto, porque estamos en una zona urbana. Y así es como se desempeña esta motito en ciudad. Me encantó,
La recomiendo sí, no es mi estilo, pero igualmente la recomiendo. En los comentarios díganme qué les parece esta moto. Yo es una moto que tuve el placer de que me la prestaran y me encantó tenerla durante 5 días. Me encantó este estilo de moto, pero tal vez desde mi punto no estoy dispuesto a pagar lo que cuesta. Simplemente eso, voy a ser completamente honesto. Ahora, entiendo que esta moto tiene su público, que ya lo hablamos. Si te gustó este video, deja un me gusta, comenta, seguinos y activa la campanita que nos ayuda un montón. Nos vemos, chau chau.